Guten Morgen, good morning, Boker Tov, buenos días. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase del día de hoy. Ay, ay, ay. Julio Atenas, buenos días, el primero en llegar a la sala de clases. Jonathan González, buenos días. Todos le ganaron a Antonia. Muy bien, me parece muy bien. Mike, buenos días. Estamos ya iniciando la conexión. Ruth, buenos días. Ariel. Recuerden que como siempre la transmisión comienza a las 9 y la clase a las 9:05. Les doy tiempo para prepararse un cafecito, un mocachino, un té de hierbas. Juan Esteban, Fer García, buenos días. Bessie, buenos días. Yo sin ella, buenos días. Por trabajo me la perderé otra, otra vez. Pero hermano, ¿qué es más importante? Mario Herrera, good morning. A ver. Hola, Macarena, Mari, buenos días. Eso es, tengo aquí la conexión y vamos a enviar el enlace inmediatamente al grupo para no olvidarme. Mientras tanto, vayan tomando posiciones en su sala de clase, en sus respectivos pupitres, para, Lucas dice, no te olvides del enlace. Lo enviaremos ahora mismo. Apocalipsis. Buenos días, aquí el enlace de la clase de hoy. Paf. Hola, Alfonso Manu López, buenos días, buenos días. Oye, tenemos gente son todos ustedes muy especiales en este curso. Tenemos de todo, músicos, científicos, médicos. Tenemos gente de distintas áreas del saber, del hacer y del ser, ¿no? Ruth Bustamante, buen día también. José Córdoba, buenos días. Un abrazo para ti. Ya, ahí ya mandé el enlace para que después no me tiren las orejas. Tenemos mucho trabajo hoy día por delante, mucho trabajo. Y es Araya desde Antofagasta, Pablo de Méndez. ¿Veremos dragones? Eh, ya, se van sumando entonces. Agarren sus libretas de nota. Bonito día, dice Carla Orellana, igualmente. Bonito día. Em, Patricio Campos, este es un patriarca de este curso, ¿no? Desde Curicó, José Córdoba, un abrazo desde Curicó. Muy bien. Buenos días, Chile, desde Plainfield. ¿Dónde queda eso, Eva Alonso? Plainfield, Estados Unidos. Suena, ¿no? Em, Tenemos muchas cosas que conversar hoy día, muchas cosas que revisar el día de hoy. Así que vamos a ir poniéndonos en onda. Ya, lo primero que quiero pedirles es que vayan anotando en el chat Illinois, USA, ¿no? Hace poco tuvieron una votación importante ustedes también por allá. No voy a decir nada más porque uno nunca sabe de qué lado está el otro, ¿no? Tuvieron una votación importante, importante. Ya, vayan colocando ahí en el chat lo que les quedó del capítulo 1 de Apocalipsis. Así nuestros nuevos compañeros que van llegando entonces también van refrescando la memoria. Lo que más les llamó la atención a ustedes, su propia eureka del capítulo 1 de Apocalipsis. Eso es el ejercicio que yo quiero que lo vayamos haciendo porque me sirve a mí también para saber qué cosas fueron importantes, sus propias eurecas eh, de cada uno. Ya, 9 de la mañana con 5 minutos, iniciamos la clase del día de hoy.
traje mi envidienme, mi Nuevo Testamento en 4 versiones, que viene con el texto griego, el texto latín, el texto en Deutsch, en alemán, y The New Testament de la King James Version. Y que solo compré por algo así como $12. Envidienme. Vayan a las librerías de libros usados. Uno siempre va a encontrar una cosita que nadie se lo esperaba, ¿no? Macarena Solís desde Valparaíso, una de las ciudades más lindas que yo conozco, ¿ah? Valparaíso. Bello Valparaíso. Por supuesto no está al nivel de Valdivia, pero tiene un no sé qué, un qué sé yo. Ahí en Valparaíso deben haber buenas librerías de libros usados también, ¿no? En Santiago también, vayan ahí donde ustedes quieran. Eva Alonso pregunta cómo se llama, qué editorial. Se llama... Uy, creo que perdí la página. Ahí sí. Creo que es editorial Diógenes, así parece que se llama. Das Neue Testament. En 4 versiones. Pero es antiguo, ¿ah? Esto es, claro, es de editorial Diógenes Taschenbuch. Eso debe ser de Alemania, ¿no? Entonces, sí, 1981, es viejito, ¿no? Diógenes Verlag, en Zurich, claro. Ya, esto es Suiza, ¿no? Entonces, Diógenes se llama la editorial. Ya, vamos a lo nuestro. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Qué linda esa canción. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. Todos juntos. ¿Y cómo es él? Qué bella canción. ¿Es cierto que se le escribió a su hija? Qué terrible. Yo tengo 2 hijas. Y cuando escucho esta canción digo, ¿qué? Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Ah, ¿se le habrá escrito a su hija? ¡Qué pena! Tengo 2. Y más encima, no sé si quieren que las case, ¿ah? Pero yo no podría casar a mis hijas, pero no, o sea, no es que no podría, yo quisiera, ¿no? Eh, yo quisiera, pero yo sería un mar de lágrimas casando a mi hija. O sea, tendrían que darme agüita con azúcar, sentarme en el lado del púlpito y calmarme. No, 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 está difícil eso. Eh, Gabriel dice, hola Gabriel, ¿cómo estás? Rachel también envía salud y dice que ha disfrutado de los últimos capítulos. Querida Rachel, te envío un gran abrazo y un saludo un poquito atrasado de cumpleaños, ¿ah? Me acordé de ti el domingo. El problema es que el domingo el culto está totalmente grabado, entonces no pude saludarte, pero sí me acordé de ti, así que te mando un gran saludo a la distancia por tu cumpleaños, ¿ya? De este día domingo. Habría que hacer un análisis exegético de Perales. Me encanta José Luis Perales. Yo sé, estoy en una edad en donde como que me estoy poniendo como viejo, creo yo, ¿no? No lo sé, pero bueno. Vamos mejor a Apocalipsis y les voy a mostrar algo. Me arremangué, ¿no? Porque hoy día le vamos a trabajar este texto. Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, 2 puntos, o sea, lo siguiente, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿ya? Eva Alonso, sí, se llama La crisis de media vida. Ok. El texto nos repite y nos remite a lo que ya se ha dicho en el capítulo 1, ¿no? Ya ayer hablamos al final de lo que ocurría en el capítulo 1 de
iba a decir Eclesiastés, todavía estoy pegado, ¿no? Apocalipsis, ¿no? Estamos en Apocalipsis. Entonces, en el capítulo 1 de Apocalipsis ya se nos habla de estos ángeles, ¿no? Este ángel de las iglesias, ¿sí? Echamos una revisadita a lo que decía el capítulo 1 hacia el final, si es que mi computador se decide a despertar. Aquí está. Entonces al final del capítulo 1 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y lo que dije ayer era que en algunas partes Apocalipsis se interpreta a sí mismo, lo cual es bastante bueno para nosotros porque evita que andemos dilucidando, ¿no? Hay muchas cosas dentro de Apocalipsis que finalmente son decisiones hermenéuticas que la gente dice, mira, esto puede ser esto, pero no todos están totalmente de acuerdo con qué cosa es qué cosa, porque además estamos navegando en el mar de la simbología, ¿no? Y la simbología tiene distintas claves hermenéuticas, ¿no? O sea, los símbolos están hechos justamente para ser mirados desde distintos ángulos. Esa es la gracia de del símbolo, ¿no? Antonia dice que está en reunión con los jefes. Bienvenida, Antonia. Eh, Esa es la gracia del símbolo. El símbolo te da significancia, el símbolo te da pertenencia, el símbolo te invita a la interpretación, el símbolo es un puente para llegar a algo, ¿no? El símbolo es una cosa tremendamente importante en la vida de los seres humanos. Entonces, estamos navegando en un libro lleno de símbolos. Entonces, no tenemos que olvidar esto. Y la simbología, por lo tanto, conlleva una multi-interpretatividad en el texto, ¿ya? Por eso no podemos pisar con pie demasiado firme. No estamos en terreno muy firme cuando caminamos en el Apocalipsis, ¿no? O sea, estas cosas nos ayudan. El final del capítulo 1, cuando el mismo Señor dice, miren, esto es tal cosa, ¿no? Eh, las 7 estrellas y los 7 candeleros significan los ángeles y las iglesias. Bien, gracias, porque eso ya nos permite no distanciarnos demasiado. Pero, por ejemplo, yo ayer les decía que por lo menos, en la historia de la iglesia han habido 8 interpretaciones de lo que son estos ángeles. Y que haya tanta interpretación significa al mismo tiempo que no sabemos realmente, o sea, que nos podemos acercar. Ahora, el principio del capítulo 2 nos da ciertas pistas, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y yo ayer les comentaba que en el mundo rabínico está esta idea de que existen ángeles como específicos, existen ángeles para países, para imperios, incluso leímos en Eclesiastés hace tiempo, ¿cierto? Que si una persona realizaba una buena acción, estaba creando un ángel, ¿no? Eso es parte de la tradición rabínica también, o sea, está en la tradición católica, por ejemplo, el ángel de la guarda, ¿no? Y que en muchas iglesias también protestantes está esta idea de que hay un ángel, ¿no? Entonces, el ángel es un mensajero, pero también en su esencia, el ángel es una expresión de Dios, ¿no? El ángel es una manifestación divina, ¿no? Y por lo tanto hay distintos niveles de ángeles. Vamos a llegar a eso en algún momento. No quiero detenerme ahí en la angelología respectiva del texto, pero solo les quería decir que nos estamos moviendo en un terreno que no es muy firme, ¿no? Donde hay un montón de interpretaciones respecto a los símbolos. Por eso no nos vamos a detener tanto en los símbolos. El que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya, ahí está. Y hemos dicho que candeleros podría eventualmente ser las menorot, ¿cierto? Las menorá, los árboles, los candelabros de 7 brazos, como el que estaba en el templo de Jerusalén, Podríamos decir eso. No lo dice el texto hasta aquí, ¿no? Recuerden que este estudio bíblico se basa en lo que el texto nos va diciendo, ¿no? Queremos irnos sorprendiendo con el texto, ¿no? No leerlo picoteado con otros textos, ¿no? Sino ir metiéndonos como si solo tuviéramos el rollo de Apocalipsis.
Según algunos comentaristas, este capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias, que ya vimos que el número 7 es súper importante, y vimos que las 7 iglesias completan un círculo, ¿cierto? Un círculo y un circuito en relación a donde estaba Juan en Patmos. Había muchas otras iglesias en el Asia Menor, pero estas estaban como en las avenidas principales, ¿no? Y bueno, y parte con Éfeso, que es como la principal de las principales. Pablo Garrido dice: en ciertos grupos evangélicos se habla de cartografías territoriales y cada ciudad tiene sus ángeles. Claro, exactamente. Entonces, exacto, ciertos grupos hablan de eso. Bueno, yo he escuchado el tema de que tienen sus ángeles y tienen sus demonios, ¿no? Esto fue instaurado por un teólogo que era súper buen teólogo. El tema de la cartografía espiritual, seguramente se acuerdan, ¿no? Es un señor de apellido Wagner. Richard Wagner, no, ese era un compositor, pero parece que este se llamaba igual. Si alguien lo puede buscar ahí, por favor, coloque Wagner y coloque cartografía espiritual, algo así, y le va a dar el nombre. Seguro Google va a recordar mucho, mucho mejor. Peter Wagner, gracias. Richard Wagner era el músico, ok. Em, mira, qué interesante lo que dices, Antonia. Peter Wagner. Bueno, Peter Wagner era un teólogo súper bueno. Yo leí un libro de él cuando estaba en el seminario hace 20 años atrás. Cuando estaba en el seminario, yo no sé si mi señora está escuchando la clase, ¿no? Pero si está, por favor, que me dé me dé un indicio. Y me dijo: te voy a escuchar la primera media hora, mira, Ángel, para que tengas cuidado con lo que vayas a decir. Así me mandan a hacer el curso. Miren, súper advertido, ¿no? Eh, bueno, entonces Peter Wagner escribió un libro súper interesante sobre teología contemporánea. Me acuerdo que lo leímos justamente en un ramo que se llamaba Teología Contemporánea. Y el libro era súper bueno. O sea, este gallo era realmente brillante con sus análisis, hasta que se fue al lado oscuro. Y empezó a, eh, ¿cómo decirlo para que no suene mal, ¿no? Eh, Quizás él realmente lo creía, esta cosa de los... eh, Macarena, sí, exacto. Tienes razón. Ya, pero estamos hablando de Peter Wagner, ¿no? Entonces, me pierdo, que escriben cosas súper interesantes y me pierdo, ya, pero vuelvo. Eh, entonces, Peter Wagner se fue para este otro lado y empezó a armar esta cuestión de la cartografía y se hizo famoso, ¿no? O sea, muchos, yo debo decirlo, ¿no? No es que deba decirlo, quiero decirlo simplemente, pero muchos de nuestros próceres teológicos con los cuales crecimos se fueron para el lado, ¿cómo decirlo, no? Para el lado de la ganancia, ¿no? Y se fueron para el otro lado. Muchos, no voy a dar nombres acá porque hay gente comprometida, ¿no? Entonces, pero muchos de estos próceres con los cuales nosotros crecimos, pero que eran buenos realmente, por lo menos para mi tiempo, ¿no? Eran súper buenos, yo los veía como autoridades teológicas, musicales, etcétera. Parece que les quedó gustando y se fueron para el otro lado, ¿no? Allá donde hay popularidad, allá donde son invitados por grandes iglesias en otros países, etcétera. Bueno, quizás algún día quizás algún día cuando yo esté en eso, ¿no? Predicando en una mega church en United States, ustedes me digan: ¿te acuerdas, Emil, cuando estabas en un auto allá en tu casa y criticabas a estos otros hombres? Y ahora yo no sé qué voy a decir ahí. No, I don't know. I don't understand. Pero bueno, eso. Entonces Peter Wagner fue el que... Y yo me acuerdo que una vez tuve una discusión con un pastor, para variar. Yo trabajaba en una radio y yo hacía muchos programas en esa radio. Entonces me tocó entrevistar a un pastor. Miren, yo me agarré con los que son de Chile. mm, Tuve un encontrón con uno bien famoso que hay acá en Chile. Y este pastor dijo: bueno, así son las nuevas generaciones. Bueno, y otro pastor un día fue y dijo: bueno, lo que pasa es que no podemos llegar a la universidad porque
porque en la universidad, según la cartografía espiritual, hay un demonio de no sé qué cosa, y era porque no podían evangelizar en la universidad, porque claro, en la universidad tú tienes que ir con un argumento que sea un poquito más preparado, ¿no? Que los tratados chic. Entonces yo le dije, pero y no cabría la posibilidad, estábamos al aire, ¿no? Transmitiendo. No me acuerdo el nombre del pastor famoso, ¿no? Eh, entonces, pero todo esto tiene que ver con la clase, de verdad. Usted dirá, pero ¿para dónde te vas de mí? No, 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 esto tiene que ver con la clase y se los voy a decir después. Eh, exigimos nombres. Eh, ¿Cómo era que se llamaba este pastor? Bueno, pero este era otro, uno de acá al día. Entonces yo le dije, no cabe la posibilidad, eh, no cabe la posibilidad, pastor, de que en realidad la universidad tengas que ir con otros argumentos a poder debatir con personas que están imbuidas en el ámbito académico, en vez de decir que hay un demonio, que hay que exorcizar la universidad. No, me dijo, ¿cómo puedes creer eso? Yo le dije, pero claro, puedo creerlo, porque en realidad, ¿por qué no, digamos? O sea, yo optaría por la versión de que no se puede evangelizar, digamos, porque los argumentos tienen que estar mejor preparaditos, pues, ¿no? Para ir a la universidad a debatir con científicos y académicos, ¿no? Y bueno, y ahí nos agarramos y tuvieron que cortarnos del aire, así como, como que nos sacaron del aire. Fue especial ese momento. Oye, sí, mira, más de alguna vez, Gabriel, me han dicho que podríamos hacer un reality de pastores, pero habría que meter de todo a la parrilla, ¿no? Pero conmigo no cuenten. Ya, sí, pues sea sabio y hágale caso. Por eso no doy nombre, ¿no? Y si no, mi señora, pero ya no está, porque si no me hubiera escrito ella. Así que mi señora, ayer vio la clase, así que creo que no. Bueno, no sé cómo llegué a esto, porque alguien puso cartografía espiritual, me perdí. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces, la mayoría de los comentaristas estaría de acuerdo en que el ángel de la iglesia sería como el pastor de la iglesia, ¿no? El obispo de la iglesia, el episcopos de la iglesia, ¿no? Después dice el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Les quiero leer el texto griego para todos los que vieron la serie Merlí. Esto les va a parecer, creo yo, interesante, ¿no? Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. La palabra que es en la traducción griega, que es andar, es peripatón. Ajá, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena? Todos los que vieron la serie Merlí, ¿no? Que viene del griego peripateo, ¿no? Dele, dele, ¿a qué le suena? Si vieron la serie Merlí van a saber al tiro, de hecho salió como el capítulo 1, capítulo 2. ¿A qué le suena esto de caminar, ¿no? Cuando dice aquí, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, los peripatéticos, por hermano, exactamente, ¿no? Peripatéticos, que era un grupo filosófico descendiente de Aristóteles, ¿no? Exacto, y que su forma de aprender y su forma de enseñar era caminando, ¿no? Así enseñaban. De hecho, la palabra peripatético, que viene de peripateo, significa en el fondo caminar en círculos, ¿no? Y de ahí viene... Y de ahí viene exactamente la idea de los peripatéticos. Y es la misma palabra que aparece aquí cuando dice el que anda en medio de, ¿no? El que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Así que esa era una pequeña refrescada de memoria para quienes estudiaron filosofía también en algún momento. Ya, estamos hablando del mensaje a Éfeso, ¿no? La primera iglesia, el mensaje a Éfeso. Les cuento también a todo el curso que Maggie está viendo el curso, por si acaso, ¿ah? La castigada Margaret, la Maggie está viendo el curso, no puede interactuar, sí, qué pena, pero sí lo está viendo, ¿ya? Para que todos sepan, porque se echan de menos los compañeros que ya están tanto tiempo estudiando. Ya llevamos, no sé, como 7 meses estudiando la Biblia de lunes y al principio era de lunes a sábado, ¿no? Pero mi señora me dijo, no, para, stop. Eh, entonces, ok, continuemos. Entonces estamos en el mensaje no lo había dicho eso, estamos en el mensaje
a la primera iglesia de estas 7 iglesias. Éfeso, de hecho, queda casi frente a Patmos. Si ustedes ven un mapita del Asia Menor, coloque ahí las 7 iglesias de Apocalipsis. Patmos es un pequeño islote prácticamente. Me recuerda a la isla de Montecristo, ¿no? Del Conde de Montecristo, mi novela favorita. Un islote, digamos, Patmos, y prácticamente frente a Patmos estaría Éfeso, que era, y vamos a citar aquí al gran Juan Stam, que partió ya a la presencia del Señor hace unas semanas atrás, tremendo teólogo, que uno de sus legados es justamente unos comentarios a Apocalipsis que son de primera línea, muy buenos, de verdad son de primera línea. Yo les quiero confesar algo. Usualmente cuando yo preparo cursos no reviso literatura evangélica en general, porque no son muy buenos. Usualmente cuando busco algún comentario, algún texto potente, suelo buscar en literatura católica, porque ahí hay mucha, como se dice en Chile, enjundia, ¿no? No quiero denostar a nadie, ¿eh? Simplemente en términos de análisis del texto, análisis filológicos del texto en la literatura católica, de verdad hay una maravilla impresionante. Pero en este caso, el comentario de Juan Stam al Apocalipsis es una maravilla, ¿no? De muy alta calidad, muy buenísimo. Así que Juan Stam, donde quiera que estés, tu legado continúa. Mira, dentro de un auto seguimos estudiando parte de tu legado también en este estudio. Así que eso. Bueno, Juan Stam dice que Éfeso era como el Buenos Aires o el Nueva York de nuestro tiempo, ¿no? Una capital, pero a todo cohete. ¿Ya? Una capital donde estaba pasando todo. Habían bibliotecas enormes, baños públicos, culto a todos estos dioses, el gran templo de, no sé si era Artemisa, no sé quién era, de Éfeso, había un tremendo estadio, etcétera. O sea, era el lugar, Éfeso era el lugar más importante de su tiempo cuando se escribe esta carta. Y como era un lugar súper importante, un lugar muy grande, un lugar con muchísima cultura, con muchísimo rito, muchísima religión, espiritualidad, etcétera, todo estaba ahí. O sea, se dice incluso que Éfeso tenía una calle central que era de mármol. Mármol. O sea, fíjense la riqueza que tenía Éfeso. Y en Éfeso, como era una de las ciudades más importantes, y la primera carta arranca con Éfeso, se dice que había una de las comunidades eclesiales más importantes. De hecho, varios siglos después se desarrolló ahí un concilio súper importante en Éfeso. Por lo tanto, Éfeso siempre fue una iglesia potente. Pablo estuvo en Éfeso, ¿no? O sea, si no me equivoco, Juan, Pablo y Timoteo en Éfeso. O sea, Éfeso era el que la llevaba. Era la catedral de cristal de su tiempo. ¿Se acuerdan la catedral de cristal? Una tremenda iglesia. Igreja. Una tremenda iglesia. Entonces, eh, por lo tanto, la iglesia Artemisa, ahí está. Gracias, Eva Alonso. Yo me acordaba que había una diosa, pero... bien, entonces, la ciudad más popular, la ciudad donde todo pasando, ya lo que pasaba en Éfeso se quedaba en Éfeso, era a todo chancho, ¿no? Tenía, por lo tanto, Diana de Éfeso, ya hay un montón de diosas entonces. Gracias, Bessie. Eh, Tenía una de las iglesias más potentes de ese lugar. Bueno, no sé si será griego y romano, ¿no? Artemisa y Diana. Eh, Dice el versículo número 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Lo dice el texto, por si acaso no lo estoy diciendo yo. Eh, y los has hallado mentirosos. ¿Ya? Entonces,
el mensaje a las 7 iglesias contiene elementos similares, ¿no? El Señor hablando, diciendo algunas cosas, hay una felicitación o una reprensión, etcétera. Hay un consejo pastoral, hay una empatía entre el Señor y la iglesia a la que le escribe, hay una especie de doxología final, etcétera. Como que todas estas iglesias tienen ciertos elementos discursivos y narrativos que son similares. Ahí está, Artemisa para los griegos, Diana para los romanos. Gracias, Eva. Tenía entonces elementos muy potentes respecto de, si uno los compara con las otras 7 iglesias, ¿no? Esto es como las 10 plagas. Cuando uno ve las 10 plagas del Éxodo, todas las plagas tienen una narrativa similar, ¿no? Que parte con cierta cosa, viene tal cosa, entonces las 7 iglesias, todas tienen elementos similares, ¿no? El Señor hablando, el Señor reprendiendo, el Señor empatizando, etcétera, diciendo cuál es el problema, etcétera. Por ahí va, no son todas iguales, por supuesto. Entonces parte con Éfeso. Qué interesante. Uno lo primero que piensa respecto de esto es por qué no habla de la fe, ¿cierto? ¿Por qué no dice yo conozco tu fe, ¿no? Sino que yo conozco tus obras, ¿no? Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Esto yo lo encuentro tremendo y sumamente contextual. Bueno, muchos de ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Me refiero a la tremenda cantidad de apóstoles que tenemos en nuestro mundo cristiano hoy en día, y que realmente ha sido catastrófico la asunción o ascensión, ¿cierto?, de cada uno de ellos. No todos, por supuesto, ¿no? Pero en esta búsqueda, ¿no? En este afán humano de tener más, y que han agarrado la Biblia para justificar su avaricia. Entonces no solo han buscado tener más en términos de poder económico, eh, han buscado más en términos de poder político, ¿cierto? Sino que han querido más en términos onomásticos, ¿no? En términos del nombre. Entonces muchos ya no son pastores, pues, sino que son apóstoles, ¿no? Eh, y han hecho un montón de malabarismo teológico para poder justificar, pero en el fondo lo que no quieren, o lo que quieren, es que no son iguales a los demás pastores. De ahí surge toda esta cosa, ¿cierto? Y yo estoy bajo la cobertura de, etcétera. Y sin embargo, lo que quieren no es otra cosa sino poder. Uno podría buscar la forma, ¿no?, de decirlo de otra manera, pero la verdad es que lo que quieren es poder, nada más, ¿no? Entonces, ahora, esto pasa a todo nivel, ¿no? A todo nivel, todos buscamos reconocimiento, ¿ya? Y esto se da mucho más en la masculinidad, ojo. Solemos ser los hombres los que buscamos, tenemos un tema con el reconocimiento, ¿no? Tenemos un tema con que nos digan que somos tal y tal cosa, ¿no? Nos gusta esa caracterización, ¿no? Porque no queremos ser iguales a los otros. Entonces el apóstol no quiere ser pastor, po, ¿no? Es apóstol, ¿no? Por lo tanto, y ahí es donde se nos han caído un montón de nuestros antiguos profetas que eran súper buenos, y de pronto hoy día son apóstoles y tienen toda una, bueno, qué pena, ¿no? Entonces yo conozco tus obras, Tuardo, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Esto nos dice que Éfeso, además era una iglesia, yo creo que bastante ortodoxa, ¿no? Bastante ortodoxa, así como vamos a probar a los apóstoles. No es que cualquiera llegue y diga, hola, ¿cómo están? Soy apóstol, tráigame sus ofrendas, ¿no? Sino que Éfeso, parece que la cosa no era sencilla, ¿no? No era llegar y decir, bueno, soy apóstol, sino que había una intención, ¿no? Probar a los apóstoles y realmente si eran, y los has hallado mentirosos. Fíjense, ¿cuál sería la carta magna? Sería súper interesante, ¿no? Haber sabido cuál era la carta magna de los Efesios para decir, así que tú eres apóstol, ven. Y vamos haciéndole preguntas. ¿Cómo pruebas tú un apóstol? ¿Cómo pruebas, no? ¿Cómo sabes si estás frente a alguien que tiene el don
del servicio, porque en el cristianismo el liderazgo está hecho para servir a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo regulas eso? ¿Cómo regulas cuando alguien... Porque por otro lado, debemos reconocer que incluso cada uno de nosotros puede manejarse en términos de verdad y en términos de error. Yo no puedo llegar aquí y decirles, por más pastor que yo sea, no puedo llegar y decirles, mire, todo lo que les digo es verdad, ¿no? Lo que yo hago es una invitación a un camino en el cual vamos a tener que ir descubriendo todos y en el cual alguno puede que no esté de acuerdo conmigo. Yo no debería tener problema con eso, ¿no? No debería, ¿no? No digo que no tengo, no debería, porque también es un trato que tengo yo. Si yo también en mi fuero interno creo que lo que digo está bien. Entonces es un trabajo interior. Pero ¿cómo tú pruebas hoy día, ¿no? Estos apóstoles, ¿cómo tú pruebas hoy día que están en la verdad o no? ¿No? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo pruebas? ¿No? Desde mi punto de vista, y esto es sumamente personal, si el apóstol baila al ritmo de la economía de libre mercado, si usted quiere, es un falso apóstol. Porque el reino de los cielos es un reino que no baila al son de los ritmos de este mundo. Si los ritmos de este mundo te invitan a tener dinero, si los ritmos de este mundo te invitan a tener poder, si los ritmos de este mundo te invitan a tener reconocimiento, si los tambores de este mundo te invitan a, a que te destaquen por sobre tus colegas, si los tambores de este mundo te invitan a al hiperindividualismo, ¿no? Si los tambores, etcétera. Entonces, si tú tienes estos sonidos y tienes apóstoles que bailan a ese ritmo, que buscan riquezas desmedidas, ¿ah? Que buscan riqueza, que buscan reconocimiento, que buscan poder, que le llaman unción también, ¿no? Si tienes apóstoles que están buscando, digamos, el poder en todas sus formas, entonces tienes a alguien que está bailando al ritmo de los tambores de este mundo. Y Jesús nos dejó sumamente claro que el reino de Dios justamente significa una disonancia, una atemporalidad, no, no es atemporalidad, es una disonancia, ¿no? Respecto de el ritmo y el patrón de los sonidos de este mundo. O sea, la iglesia viene a colocar una nota discordante, ¿no? Debe ser discordante. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacen los otros, ¿no? Sino cuál es la esencia. Y de eso vamos a hablar cuando lleguemos al 666, ¿no? eh, Acerca de la marca de la bestia, pero no lo vamos a decir ahora. Entonces, si tienes apóstoles que bajo un lenguaje cristiano, porque ese es el problema, si mucho del cristianismo hoy día es fácilmente engatusable porque ocupa su lenguaje cristiano, ¿no? Estos apóstoles hablan de Jesús, hablan de la salvación, hablan de la fe, hablan de la gracia, y cuando tú lo escuchas está todo descontextualizado, todo. ¿No? Pero sin embargo, de alguna forma nosotros quedamos como obnubilados cuando alguien viene ocupando nuestro lenguaje, ¿no? O sea, es cosa que el presidente de Estados Unidos, cualquiera, diga Dios bendiga a América, ¿no? Y la gente, oh, es cristiano, listo, ¿no? Tenemos un tema con el lenguaje cristiano, ¿no? Somos rápidamente hipnotizados cuando alguien ocupa lenguaje cristiano. Entonces muchos de estos apóstoles lo han hecho. Ahora, Éfeso la llevaba, ¿no? Porque Éfeso los probaba y los más encima los encontraba cuando eran mentirosos. O sea, eso es súper interesante. ¿Cuántas veces una iglesia ha hecho eso? Yo me acuerdo que hace tiempo se viralizó un video donde había una pastora, digamos, predicando no sé qué cosa, algo de todos estos movimientos, ¿no? Y el pastor de la iglesia como que agarra el micrófono, ustedes se acuerdan, quizás lo vieron, y como que le pide perdón a la iglesia, le dice, perdónenme por haber traído a esta persona, digamos, algo así, porque todo lo que ella les dijo es falsa doctrina, en medio del culto. Es como la única vez que yo he visto realmente a alguien decirle a estos señores, ¿sabes qué? Que les vaya bien. Sigamos. Versículo número 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren cómo alaba el Señor a esta iglesia.
conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no soportas a los malos, probaste a los apóstoles, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente y no has desmayado. Fíjense la cantidad de alabanzas en estos primeros dos versículos, ¿no? Dos versículos donde se está hablando de eso. Pero a continuación viene el versículo número 4, ¿ya? Pero antes de eso yo les quería mostrar algo. Quiero contarles algo de mi viejo hombre. Y les voy a mostrar esto. No sé si están preparados para ver esto, ¿ah? Tarán, tarán, tan, 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 tan. Vean eso. Bueno, esto les voy a contar un testimonio. ¿Alguien está apurado? No. ¿Cómo estamos de tiempo? Súper. No vamos a terminar hoy día la iglesia de Éfeso, se los digo al tiro, ¿ah? Gracias, Samuel, por colocar la versión de Yuneman. Bueno, esto que tengo aquí es un collar. Es un collar. Es que me río, pero me río de. No, no era. No era apóstol. Si uno lo ve de lejos, se parece como al símbolo de Tolkien, ¿no? Y este es un símbolo original, lo hice yo. Y resulta que muchos años atrás, iba a sonar la música. Muchos años atrás, yo me acuerdo que conocí a dos amigos. Y de pronto concordamos. Yo voy a retroceder incluso hasta los inicios de mi caminar cristiano. Un, un tristimonio. Un tristemonio. No, no, pero este no es triste. Entonces, recuerdo que el primer libro, yo les conté esto, ¿no? Yo cuando recién venía llegando a la iglesia tenía como 16 años. 16, 17, ya, pero más o menos como a los 19 años, yo fui a una librería cristiana a comprar mi primer libro. Nunca me había comprado un libro cristiano, había leído otras cosas yo, pero la verdad es que siempre había leído como novelas porque soy un romántico. Soy un romántico viajero. Entonces, me encantaba leer las novelas de Alexander Dumas, de Alejandro Dumas, ¿no? Los Tres Moqueteros, La Dama de las Camelias, El Vizconde de Bragelón, etcétera, ¿no? El Conde de Montecristo. Eh, entonces, yo leía mucho de eso romántico. Eh, entonces, cuando yo entré a la iglesia, recuerdo que tenía como 9 años después, de 2 o 3 años, y fui a una librería cristiana aquí en Valdivia, la ciudad más linda de Chile. Fui a la librería a comprar mi primer libro cristiano. No sabía nada, nada de literatura cristiana, ¿no? Nada, no sabía nada. Y habían dos libros frente a mí. Estaban en el estante así puestos con las tapitas mirando hacia acá. Uno era Good Morning Holy Spirit. Buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn. Y el otro era Cristianismo en Crisis de Hank Hanegraaff. Los que son de mi tiempo y los que conocen de literatura cristiana sabrán que son dos libros totalmente opuestos. Uno, el Buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn, es el que provocó una avalancha de muchas cosas, ¿no? No vamos a criticar aquí eso. Pero una línea muy carismática, muy neocarismática, muy de las caídas en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy al estilo Benny Hinn, que entre paréntesis tiene un tremendo auto, un tremendo jet, una tremenda mansión, etcétera. Eh, claro, pues mi señora no iba a estar, por eso tenía que contarlo aquí. Y en el otro libro de Hank Hanegraaff era uno que despedazaba a Benny Hinn, lo destrozaba. Y hablaba de los falsos apóstoles, ¿no? Hank Hanegraaff se le conocía a él como el caza herejías en Estados Unidos, ¿ya? El caza herejías. Entonces Hank Hanegraaff, súper documentado y le daba como bombo a Benny Hinn, Morris Cerulo y todos estos apóstoles que han profitado de la fe, pero hasta decir basta. Y yo no tengo mi hammer. Entonces yo estaba ahí frente a esos dos libros. Era como Neo con las dos pastillas al frente. Una era
la pastilla de Benny Hinn, que si yo hubiera comprado ese libro, ¿no? Capaz que a esta hora le estoy diciendo, trae tu ofrenda a este, siembra, etcétera, ¿no? Eh, y no estaría viviendo aquí, estaría en Beverly Hills, seguramente. Y el otro libro era el de Hank Hanegraaff, Cristianismo en Crisis. Eh, y no sabía qué libro llevarme. Yo siento que Dios me guió en ese momento. Bueno, entonces le pregunté al señor de la librería, le dije, ¿cuál de estos dos libros usted me recomendaría? Y me dijo, te recomiendo Cristianismo en Crisis. El espíritu movió a ese hombre, ¿no? Bueno, pero ese hombre también vendía el Buenos Días Espíritu Santo. Los negocios son así, ¿no? Un romano yate, ¿se imaginan? Con una polerita de marino, ¿ah? Ahí, así, ¿no? Oh, ahí. ¿Cómo se toma ahí navegando por el Mediterráneo haciendo mi clase? Miren, ahora estamos pasando justo frente a Patmos, aquí en el yate, en el romano yate, ¿no? Bueno, por eso no va a pasar, ¿no? Volvamos a la realidad. Eh, bueno, ahí está, ¿no? Juan Esteban dice el código del apocalipsis de Hank Hanegraaff que destroza a Tim LaHaye, ¿no? Sí, Hank Hanegraaff es un hombre súper preparado y a mí me encantaba esa literatura. Bueno, el asunto es que yo cuando compré ese libro entonces me fui como para esa línea, ¿no? Destapar los escándalos eclesiales. Yo trabajaba después, un par de años después, trabajaba en una radio cristiana. Entonces ahí con estos amigos que yo conocí, nos transformamos en ¿saben cómo nos pusimos? Los mensajeros de Éfeso. Y teníamos una música, y hicimos un programa en la radio que se llamaba Los Mensajeros de Éfeso. ¿De qué se trataban los Mensajeros de Éfeso? Era justamente un programa en una radio cristiana, evangelical, y era un programa en donde acusábamos públicamente a todos los falsos profetas que habían. Eh, a todos, nos dejábamos mono con cabeza, ¿no? Incluso una vez cuando íbamos a hacer un programa de los mormones, porque además, los mensajeros de Éfeso, así se llamaban, y tenemos el símbolo, ¿ah? Si este símbolo es una M, si ustedes se fijan, no vengo a vender, sino que vengo a regalar, tiene una M, tiene una F y una E, ¿no? Eh, entonces, y le damos, pero a todo. Benny Hinn, Morris Cerullo, todos los apóstoles y profetas de estos tiempos, todo nos dejamos. El programa duró 3 capítulos y nos sacaron del aire. Y cuando íbamos a hablar sobre los mormones, recuerdo que llamaron los mormones para la radio y dijeron algo así como, sabemos que van a hacer un programa sobre nosotros y vamos a estar muy atentos junto a nuestros abogados escuchando el programa. ¡Cha! O sea, yo ya veía un Lincoln negro afuera estacionado de la radio, ¿no? No, esos programas no están grabados, eso lo hice hace como 20 años atrás, más. Así que nada de eso está. Y teníamos un locutor que tenía una voz súper profunda y decía algo así como, ya vienen los mensajeros de Éfeso. Y sonaba una música con unos caballos de fondo. Taca, tac, taca, tac, taca, tac. Era bueno el programa. Eh, entonces, por eso el mensaje a Éfeso toca profundamente mi corazón, ¿no? Y bueno, y yo me pasé hartos años siendo muy irónico, duro, pesado, odioso, con todos los movimientos heréticos, ¿no? Bueno, lo dije, no quería decirlo. Entonces, y ese era mi lado apologético, ¿no? Ese era mi lado apologético. Era un niño. Por eso cuando yo veo a los apologetas de este mundo peleándose contra los científicos y la creación, yo también peleaba con eso sin ser científico. Qué vergüenza. Yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo yo tenía argumentos, ¿no? Para debatirle a los geólogos, los físicos, los químicos. Yo tenía argumentos porque me había comprado un libro que se llamaba El colapso de la evolución. Y según yo tenía todos los argumentos, o sea, pónganme un físico delante y lo destrozo con mi libro, perdón Alfonso, y lo destrozo con mi libro El colapso de la evolución. Em,
pero era un niño. Entonces, eh, cuando veo ahora a los apologetas, ¿no? Luchando contra todo, ¿no? Contra todos los que no, porque los apologetas tienen esa característica, ¿no? Que todos están equivocados menos ellos. Yo digo, bueno, son niños todavía, ¿no? Son niños peleando. Si bien es cierto, sigo creyendo que muchos de estos movimientos son realmente heréticos y son nefastos. Cuando los pastores o los apóstoles quieren profitar de la iglesia y transformar a sus ovejas realmente en vacas lecheras, ya no dejan de ser ovejas, ya no son ovejas, sino que son vacas lecheras y que le sacan toda la leche que pueden con argucias teológicas, que ni siquiera son teológicas, ¿no? Con argucias bíblicas sigo encontrándolo nefasto. Pero ya no lo reclamo, ya no lo digo, ya no digo nada. Entonces, porque ya caminando por otro sendero, ¿no? Hasta aquí llegamos, se acabó la clase, porque nos quedan un montón de versículos, todavía tengo un montón de cosas que quiero comentar respecto a Éfeso y quiero tomarme el tiempo para mañana hablar del primer amor, ¿no? Porque les voy a adelantar algo. Cuando yo digo primer amor, es una clave que en el mundo evangélico quiere decir algo, se traduce el primer amor como algo, pero en el mundo protestante es otra cosa. Y yo necesito decirles cuál es la diferencia cuando hablamos de el primer amor acerca de eso. Y además vamos a ver la palabra amor en sus idiomas clásicos también, que eso nos va a decir algo súper interesante. Así que quienes tengan la Vulgata latina pueden echarle un vistazo cómo traduce la palabra amor, ¿ya? Eh, ok, eso sería. Si quieren pueden compartir esta clase, si creen que hay algo interesante ahí. Ay, qué humilde, mi señora ya la escucho y dice, ay, qué humilde, si hay algo interesante que compartir. Mi señora siempre me hace bullying. Bueno, llegamos hasta acá, sí, querida Romina, ¿cómo estás, querida Romy? Son las 9:50, ¿no? 45 minutos, estamos bien. Que Dios les bendiga, que Dios me los bendiga y nos encontramos, si Dios quiere, mañana a esta misma hora, a las 9 de la mañana, y continuamos estudiando, analizando y sigo abriéndoles mi corazón. Me voy a poner mi collar de los mensajeros de Éfeso. Ya, ya no soy un cazaherejías, eh, pero está lindo, ¿no? Así que eso, ya. Que lo pasen súper bien. Nos encontramos mañana. Shalom.